panelistas de esta conferencia, en la que vamos a analizar un fallo tan importante como el fallo Santoro del 11 de diciembre del 2020, emitido por la Cámara Federal de Mar del Plata. En primer lugar va a hacer uso de la palabra el doctor Mauricio de Núñez, titular del estudio de Núñez y abogado de Daniel Santoro. Luego hará uso de la palabra Fernando Ruiz, luego voy a hacer uso de la palabra yo, y finalmente Antonio María Hernández, y al final dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Mauricio, adelante, por favor. Tenés que desmutear el micrófono. Muchas gracias a la Universidad de Australia, FOPEA, por la invitación. La convocatoria dice caso Santoro. En realidad, de acá en más va a ser fallo Santoro, porque tiene tanta importancia, es tan significativo que no tenemos ninguna duda que va a ser utilizado de acá en más en buena cantidad de ocasiones por la doctrina que sienta. Me parece prudente hacer una pequeña introducción respecto de qué es esta causa, quiénes son los personajes de esta causa. Yo empezaría por Marcelo D'Alessio y sus circunstancias. ¿Quién es D'Alessio? Es un actor, es un farsante, es un estafador, es un extorsionador, es un miembro de un servicio de inteligencia o lo fue, en su caso nacional o extranjero. ¿Es un personaje al servicio del mejor postor? ¿O todo eso junto? Todavía, pese a esta investigación, no queda muy en claro qué es Santoro. Pero sí que con su actividad había transformado un negocio lucrativo. Es un personaje contradictorio. Por un lado, nos encontramos con una persona que se jactaba de tener muy buena información, pero a la luz del secuestro que se hizo en su domicilio de las supuestas notas de inteligencia son tan básicas y tan primarias que podía haberlas realizado cualquiera, no hacía falta un conocimiento superior. Pero sí, este personaje es digno de un estudio criminológico, justamente por la riqueza de toda su personalidad. Veamos algunas conductas. Si bien yo no lo he visto, hay colegas que me han dicho de que D'Alessio se presentaba en Comodoro Pi, yo nunca lo he visto, nunca me crucé con él. Ingresaba a la dársena de tribunales con una camioneta negra y 4 custodias, y así circulaba por los pasillos de Comodoro Pi. Así, todo lo que hacía es muy grandilocuente. Se han secuestrado de fotos de él, donde está con autoridades nacionales de seguridad en pleno G20. Hay fotos de él con una campera de la DEA en el arresto de Pérez Corradi. Por lo tanto, esto nos da una idea de que podía tener alguna intervención oficial. Pero ¿por qué decimos que es contradictorio? Porque por otro lado, en su computadora se detectó que compraba PIN de las DEA en Mercado Libre, como para armarse de un personaje y una personalidad. Sin duda que tuvo víctimas en sus distintos quehaceres. Pero ¿quiénes eran estas víctimas? Gente con problemas legales, gente con problemas fiscales. No elegía exactamente a cualquiera. Y estos son los que en definitiva se fueron presentando en la causa de Dolores, aunque estamos convencidos que hay muchos más supuestamente damnificados de D'Alessio. Ofrecía servicios, después ejercía presión. Todo esto está más o menos descrito y podríamos decir que probado, por lo menos para los fines de esta etapa procesal, con una hipótesis de configuración de ilícito bastante acabada, pero queda en definitiva en dudas de si es un personaje al mejor postor. Y sin duda es un gran conservador, un gran conversador. Es una persona que si cualquiera de los que están asistiendo hoy en día lo hubiese conocido, por supuesto desconociendo todo este contexto, y se lo hubiesen presentado, se hubiese quedado hablando con él 1 hora y media, porque sí es un gran conocedor de narcotráfico y de terrorismo. No lleguemos al caso de que decía que tenía la mandíbula hecha a nuevo por algún atentado en Afganistán o situaciones parecidas.
pero sí es un gran conocedor de ese tipo de situaciones que seguramente hubiese sido muy atractivo para todos los que hoy están asistiendo. Tampoco hay duda de que un personaje de esta naturaleza le fue útil, fue funcional, seguramente a políticos, seguramente a personalidades, seguramente a embajadas. Es una de esas personas que eventualmente se contrata para determinado tipo de servicios, no necesariamente todos ilegales, pero su personalidad sin duda así lo llevaba. Pero dentro de este personaje complejo había otra situación. Era fuente periodística. Y este es el punto en que lo unió a Daniel Santoro. Era una persona que tenía algunos conocimientos y era fuente como una de las tantas fuentes. Hay que recordar que Santoro publica nada más y nada menos que 100 artículos por año en el diario Clarín. Y todos sus artículos son de investigación periodística, vinculados exclusivamente con corrupción estatal y con política. D'Alessio, en esta relación fuente-periodista, muchas veces le trajo información, y todo esto está dicho en la causa, vinculada con situaciones de narcotráfico, y podríamos considerarla como situaciones estrictamente policiales, las cuales no fueron tomadas por Santoro. Se limitó exclusivamente a las que podía haber alguna complicidad de parte de funcionarios con hechos de corrupción. No solo hizo sigue haciendo 100 notas por año, es autor de 9 libros de investigación, premiado internacionalmente. Y a lo largo de la defensa, una de las cosas que sin duda más conmovió es la impresionante solidaridad que recibió Santoro de parte de sus colegas y diversas personas de distintos medios. D'Alessio, en concreto, es una fuente más. Y esto debe quedar bien claro. ¿Quién lo buscó a Santoro? Allá por noviembre del 16, y a través de una colega, le solicitó de que se entrevistara con D'Alessio, que quería conocerlo a Santoro. Ese fue el primer contacto. Pero lo curioso de todo esto, que surge de la investigación, que D'Alessio ya invocaba la persona de Santoro, la calidad de sus notas periodísticas, en importancia de su rol de investigador, mucho antes de conocerlo, aduciendo de que tenía una relación personal. Lo cual queda claro de que venía como utilizando este tipo de situaciones. Ya se detectó menciones de esta relación desde el principio del 2016, cuando realmente el conocimiento personal fue bien posterior. Yendo a los casos que eventualmente le trajo o le mencionó o se transformaron en fuente, por uno de ellos, que quizás es el más paradigmático, Ramos Padilla dictó un procesamiento. Se trata de un funcionario de la petrolera venezolana que tenía información sobre negocios espurios entre el gobierno argentino y Venezuela. Este funcionario irrumpió en un café donde estaba otro periodista, Rolando Graña, se le presentó y ofreció testimoniar justamente todo este tipo de información calificada que tenía. También lo vio al periodista Feynman, pero el propio Graña le recomendó que se vincule con D'Alessio, a quien Graña ya lo conocía, y es a partir de ese momento que D'Alessio le comenta a Santoro la posibilidad de tener este tipo de entrevistas. La entrevista que finalmente se hizo por parte de este exfuncionario de PDVSA se hizo en un lugar público. Se pidió el consentimiento en un par de ocasiones y se grabó, utilizando el mejor arte de la investigación periodística. Este hecho es uno de los que se imputa como una participación en la coacción a este señor. Pero no termina ahí, porque esta misma persona, con posterioridad a esta entrevista que se filmó y que después salió publicada,
presentó denuncia penal ante un fiscal, en este caso el fiscal Stornelli, ratificando todos y cada uno de los dichos que había volcado en su información periodística. Un detalle, ¿por qué esta persona quería ventilar todos estos temas? Porque estaba siendo amenazado por el Servicio de Inteligencia de Venezuela, según sus dichos. Y no dudamos de que cuando, como corresponde, el fiscal Stornelli extrajo testimonios y lo mandó a investigar al juez que correspondía ser sorteado, cuando fue convocado en un simple escrito de 2 líneas, desistió de continuar con la denuncia. Seguramente esa coacción ejercida por los servicios de inteligencia venezolanos es la que terminó recibiendo con posterioridad la entrevista de Santoro y a su vínculo con el fiscal federal. Este fue un hecho concreto, donde D'Alessio le presentó a una persona que tenía información para dar. Por lo tanto, queda claro de que estamos hablando de una fuente concreta de información. Dijimos de que se había visto con otros periodistas, y esto quedó acreditado en la causa, porque todos los periodistas mencionados fueron convocados y explicaban ese mismo derroteo, lo cual la propia Cámara, en el fallo que se está en tratamiento en esta reunión, sostiene por qué no se les dio la misma envergadura a la relación con esos otros periodistas, pero como la que se le dio a Santoro. Lo pone así como un interrogante. ¿Por qué distintivo con Santoro? Antes hablamos de D'Alessio y sus circunstancias. Veamos un poco al juez Ramos Padilla y sus circunstancias. Fue armando una criatura monstruosa de miles y miles de cuerpos y cerca de 200 legajos, de muy difícil seguimiento, de muy difícil comprensión. No es sencillo el estudio de esta causa. Sin duda había mérito para investigar a D'Alessio. Pero lo que en concreto sucedió es que Ramos Padilla tomó un señorío de parte de toda tramitación vinculada a cuestiones de inteligencia y se adueñó de estas causas. Pese que tanto la Cámara de Mar del Plata oportunamente como la propia Casación le dijo que debía definir el objeto procesal y desprenderse de los hechos que no le correspondía, ya sea por competencia territorial o competencia por la materia, cosa que no hizo nunca y ahora se encuentra obligado porque este fallo afortunadamente llegó desmembrando esta causa monstruo y dándole a los jueces naturales la intervención que le corresponde. ¿Cuál es el argumento? Y yo tengo una investigación más avanzada, el volumen conviene de que, como hay conexidad subjetiva que eventualmente se sigue investigando en mi jurisdicción, pero lo cierto es que atentaba con otro principio, que es el juez natural, el que nunca terminó respetando. Este señorío lo vino ejerciendo y fue actuando realmente a su gran gusto. Otra particularidad que tuvo la causa es que la labilidad de parte del magistrado para aceptar querellantes. En el fuero se decía que cualquier persona que cargaba nafta camino a Mar del Plata o a la costa se transformaba en querellante. Más de una veintena de querellantes. Quiero respetar en modo alguno la normativa que justifica quién puede ser parte procesal en su carácter de damnificado en una causa de esta naturaleza. Con leves escritos, ¿no? Simples escritos, en la cual solicitaban ser querellantes, porque, por ejemplo, la entonces diputada Carrió había mencionado algo respecto de él, y como en esta causa también la exdiputada Carrió se le hizo saber de que existía una imputación en su contra, eso lo autorizaba automáticamente, sin que se desarrolle la imputación, a transformarse y convertirse en un damnificado supuesto y ejercer el rol procesal de querellante, lo cual multiplicaba la cantidad de actores y generaba mucha más dilación de la que ya existente. Hace un rato les dije que hay 200 legajos. Cada legajo de esto es una incidencia, una apelación, una reposición, lo cual complica mucho más la causa cuando tenemos alegremente 20 querellantes que no se justifican. También utilizó
Ramos Padilla para justificar esta competencia territorial extrajurisdiccional, por cierto, la mención permanente de la violación de la ley de inteligencia, a tal punto de que imputó en calidad de autor a buena parte de particulares en esta causa como violación a la ley de inteligencia en un fallo posterior, que no es el que revocó la Cámara, sosteniendo que había una asociación ilícita. La Cámara, con buen criterio, le dice: no puede ser autor de la figura penal contemplada en la ley de inteligencia quien no pertenece al servicio de inteligencia. A lo sumo puede ser un partícipe, lo cual nada de todo esto fue analizado, simplemente entró toda una bolsa. Pero además, si vemos los distintos delitos que se están imputando, son delitos ordinarios. Es una extorsión entre particulares, es una amenaza entre particulares, es una coacción entre particulares. Nosotros no le vemos la materia federal a esta cuestión, por lo menos en gran parte de los más de 20 hechos que tiene en su causa. Sigue en trámite, en Comodoro Pi, una denuncia por la cual se imputa la creación de esta causa con el objeto de perjudicar otras investigaciones que se están llevando a cabo. Quizás la pueden identificar con lo que se llamó la operación Puf Puf. Se captaron, en función de unas escuchas en el penal de Seiza, de comunicaciones entre algún detenido por causas de corrupción y terceros, en los cuales se venía anunciando que iba a existir una causa en particular en un determinado fuero amigable que sería la punta de lanza para empezar a combatir las causas vinculadas con la corrupción. Esta causa sigue viva, si bien es cierto de que se archivó, está en plena apelación de la Cámara Federal, en la cual queda prueba pendiente importante como para avanzar sobre si esta situación en concreto existió o no existió. Pero tiene alguna coherencia solamente viendo lo que existe en esta causa. ¿Cómo se dispara esta causa? Por una denuncia de un señor Echeves. Echeves es un productor agropecuario que después de la denuncia se radicó en el exterior. Es más, las comunicaciones que tuvo con el juzgado fueron con videoconferencia pre-pandemia. Y supuestamente D'Alessio lo estaba extorsionando para no vincularlo con la causa de los cuadernos, lo cual nos preguntamos, ¿qué vinculación puede tener un productor agropecuario con la obra pública que se cuestiona? No llegamos a entender este vínculo. Pero de ser así, Echeves terminó siendo funcional a esta situación conspirativa, podemos llamarla, pero que da cierta credibilidad, transformando en definitiva a D'Alessio en un cazador casado. Ahora, incluso en esta causa, el comienzo de ejecución no corresponde a la jurisdicción donde eventualmente está ejerciendo la magistratura por el momento Ramos Padilla. Porque si Echeves efectuó pagos, como efectivamente así lo dijo, lo hizo en la capital federal. Y es ahí donde sería la materialización de eventualmente la maniobra extorsiva. Se situó después, convenientemente, un encuentro de D'Alessio en Pinamar, que es la punta por la cual se justifica la competencia de Ramos Padilla inicial. Pero este punto también fue analizado en otra resolución de la Cámara Federal de la misma fecha de la que estamos analizando, en cual exculpó a el interlocutor de D'Alessio en Pinamar, que no es nada menos que el fiscal Stornelli. Esto es todavía un final abierto. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Veamos cómo trató el juez Ramos Padilla al periodista Santoro. Lo llama a indagatoria y le hace saber los motivos de la convocatoria. Le hace conocer los hechos. Esos hechos son alterados en el momento en que se efectiviza
indagatoria aumentándolos. Había solicitado antes de recibir la declaración a Santoro todo el tráfico telefónico del teléfono tradicional de Santoro por 5 años, lo cual, información que llegó al tribunal y la cual pedimos que se anulara y finalmente fue destruida ante la evidente evidencia de una violación al secreto periodístico. Este tráfico telefónico implicaba todas las relaciones que tenía un periodista con fuentes y con las relaciones de Santoro, que sin duda son múltiples, si no, no se entiende cómo podía actuar y hacer 100 notas por año. Pretendió la entrega del celular de Santoro, que es la herramienta más importante que tiene un periodista. Hoy pasa todo por su celular, lo cual, por supuesto, se negó. Y hay que hacer mención de que él se negó, pero no fue la misma conducta de otros periodistas que fueron convocados, que entregaron sus celulares. Le advirtió al final de la indagatoria, con una advertencia intimidatoria, sobre su condición de libertad provisoria, conforme al 300 del Código de Procedimiento, sobre que no podía haber un entorpecimiento a la investigación. En alguna medida, mensaje que coarta la libertad periodística, lo cual así fue tomado, como una amenaza velada respecto de cuál podía ser la actividad que iba a desarrollar de acá en más, una vez que estuvo Santoro legitimado pasivamente en la causa. En lo que hace ya a la investigación, Santoro en su indagatoria presentó más de 20 pruebas de descargo. La indagatoria se produjo en el 19, días antes de la feria de julio, y los primeros días de agosto, sin que en modo alguno se cumpla el plazo ordenatorio que indica el código, dictó el procesamiento, sin evacuar las citas que por el artículo 304 del Código de Procedimientos, cuando son pertinentes, son obligatorias para el juez. Y todas las citas que se hicieron por la defensa de Santoro eran sin duda pertinentes y adecuadas a su defensa. Mauricio, sí. Que te quedan 2 minutos. Perdón. Convocó a la Comisión Provincial de la Memoria a los fines de poder que se efectúe un análisis sobre posible acción psicológica en los artículos de Santoro. Una entidad que fue creada con otros fines y que en modo alguno podía intervenir en este tipo de naturaleza, supliendo inclusive la actividad jurisdiccional, porque daban opiniones que eran propias de un juez. Todo esto fue apelado y pese a eso siguió adelante. Imputó autoría justamente por la violación a la ley de inteligencia cuando no le corresponde. Pero ya que me queda poco tiempo, lo destacable de la Cámara es que señala con una certeza más propia de un sobreseimiento que una falta de mérito revocatorio del procesamiento, que las conductas de Santoro fueron neutras. Así lo dice. Que no hubo participación delictiva, que solamente hubo elementos circunstanciales y que las acciones llevadas a cabo fueron en ejercicio y por medio de su rol de periodista. Una última mención. Así como dije hace un rato que conmocionaba la solidaridad que había con Santoro por parte de periodistas y de público en general, en esta causa se presentaron como amigos del tribunal, justamente por la afectación al secreto de la fuente y la libertad de prensa, el profesor Antonio Hernández, el constitucionalista Gil Domínguez, FOPEA, Media Legal Defense, representado por la doctora Nersellas, los doctores Sarsay, Herrero y Guibur, estos dos últimos camaristas ya jubilados, todos interesados justamente en la defensa de estos derechos. Una última mención también al rol de los fiscales en esta causa. El doctor Cudi de primera instancia y Petillani de segunda instancia. Si bien nosotros como defensa hemos discrepado en algunas posiciones, lo que debemos reconocer y hacer honor es de que ambos funcionarios cuidaron la legalidad del proceso, que es una de las fuentes
que la ley del Ministerio Público les obliga a los fiscales de grado de cumplir para que no sean medios automáticos acusadores. Y en este caso así lo han cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de Núñez. Si puede silenciar el micrófono. Sí. Muchas gracias por una exposición exhaustiva y completa del caso. A continuación va a hacer uso de la palabra el profesor Fernando Ruiz. Fernando es presidente del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, y es profesor de Periodismo y Democracia de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Gracias, Fernando, Manuel. de nada. Gracias, Manuel. Te agradezco en primer lugar a vos haber dado la posibilidad de organizar este encuentro que relacionado con el fallo Santoro, que como mencionó recién el doctor de Núñez, excelente defensor en los tribunales de Santoro, está sentando una doctrina, que es una doctrina que va a funcionar como una barrera de defensa importante, no solo para Santoro, sino que para todos los periodistas de investigación que tratan de alguna forma, eliminar las zonas oscuras, ¿no?, en la corrupción pública. Yo me gustaría recordar desde la experiencia no tanto jurídica, como mencionó recién el doctor de Núñez, sino más en cuanto a la opinión pública y al contexto político, que cuando comenzó el llamado caso D'Alessio, era un caso judicial, pero también parlamentario y político, ¿no?, donde el juez fue a la comisión, nada menos que invitado por el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, a ofrecer una muy larga exposición donde en gran medida ya empezaba el proceso de criminalización del periodismo, que luego se iba a confirmar con los procesamientos. Por lo tanto, ya no era solo una acción puramente judicial, sino que era con un apoyo político muy fuerte. Incluso la ironía es que desde la Comisión de Libertad de Expresión, avalando un proceso muy intenso de criminalización del periodismo, que termina procesando a un periodista de investigación por coacción, extorsión, asociación ilícita, espionaje ilegal, cuando claramente cumplió los estándares, como mencionó la Cámara en el reciente fallo, con pericia periodística, ¿no?, con la neutralidad con respecto a los hechos, como mencionó el doctor de Núñez, ¿no? En realidad fue un intento, y son intentos que persisten, y desde FOPEA los vemos no solo en Buenos Aires a nivel nacional, sino también en muchas provincias del país. Son intentos por la destrucción de la reputación de los periodistas que lideran la investigación sobre hechos de corrupción, ¿no? Hay como una especie de mecánica que se ha construido, donde realizadas las investigaciones periodísticas, los afectados no responden directamente a esas investigaciones, o lo responden a través de periodistas que no tienen competencia para repreguntar, para defender los argumentos que el periodista puso en el espacio público, y además se usa, y esto es también relevante en este modelo de destrucción de la reputación de periodistas, el trabajo de otros periodistas que trabajan de otra forma, que trabajan sin estándares profesionales, que están al servicio de grupos políticos diversos, y amplifican esas denuncias contra los periodistas, afectando su reputación, descalificándolo como operadores. Hemos leído un montón de notas y comentarios en los distintos medios en estos últimos 2 años, acusando a los periodistas de investigación de operadores de este partido, del otro partido, de este grupo, del otro grupo, y nunca respondiendo a las denuncias concretas que esos periodistas hacen, ¿no? Esto forma parte de la mecánica que se está instalando, y nosotros lo hemos visto, lo vemos hoy en Río Negro, lo vemos en Tucumán, lo vemos en Entre Ríos, otros casos también a nivel nacional, ¿no? A mí también me pone muy, muy, muy contento que esté presente nada menos que Antonio Hernández, el redactor del artículo 43 de la Constitución, ¿no? Y
Yo creo que Antonio nos ha enseñado también, a mí por lo menos, y que la palabra, el artículo sobre el secreto de las fuentes es un artículo central en esa ingeniería de la defensa de la libertad de expresión, obviamente, pero además hay una conexión fuerte de la palabra secreto, ¿no? La palabra secreto aparece mencionada, y muchos de ustedes lo saben mejor que yo, 2 veces en la Constitución Nacional, una relacionada con el voto y otra relacionada con el secreto de las fuentes. Entonces, como si hubiera un hilo bastante explícito de los constitucionalistas, que defiende, por un lado, la calidad de la información a través del secreto de la fuente y la calidad del voto. Por lo tanto, es un componente central de la República, ¿no? Pero yo pienso que algunos jueces piensan que ese artículo no está escrito en la Constitución, está pintado, porque este año un juez, por ejemplo, allanó sin ningún tipo de pericia o cuidado una productora de televisión. Como mencionó recién el doctor de Núñez, el doctor Ramos Padilla pidió varios años previamente las llamadas de Daniel Santoro, lo que significa una haz de fuentes que pone en riesgo, como todos ustedes saben, no especialmente al periodista, o nada más que al periodista, sino que a toda una cantidad de fuentes que tienen información muy valiosa, que es importante para los ciudadanos, esencialmente, ¿no? Últimamente ahora otro juez pidió las cámaras en la zona de Vicente López para tratar de ver con quién se reunió Diego Cabot, el periodista que investiga la causa de los cuadernos. Por lo tanto, ahí evidentemente el secreto de las fuentes todavía no está. El artículo 43 todavía necesita una pedagogía profunda en el Poder Judicial, especialmente en algunos jueces, ¿no? Además, el caso Ramos Padilla, que a mí me gustaría llamarlo así, el caso Ramos Padilla, ¿no? Es un juez que de alguna forma también atribuye al periodista el delito de la fuente, ¿no? Entonces llegamos a una situación en que cada periodista le tendría que pedir a su fuente un certificado de antecedentes penales para poder entrevistarlo, para poder conversar con él. Entonces ahí la criminalización es muy fuerte, ¿no? Algo bien interesante fue la reacción del relator de libertad de expresión de la OEA, cuando se conoció hace unos días el fallo de la Cámara, donde habló de ese proceso con una forma muy auspiciosa y muy a favor del fallo de la Cámara, nada menos que el relator, hablando de que se habían puesto en riesgo las garantías del periodismo profesional, ¿no? Pero bueno, como sabemos, el objetivo de este proceso fue en sí el proceso, no tanto la condena de Santoro, sino la judicialización del periodista, embarrarlo en la defensa de personal, sacarlo intentar sacarlo, porque no lo lograron, intentar sacarlo de la defensa del interés público y que quede de alguna forma encerrado en la defensa individual, en la defensa personal. Entonces ya no tiene la misma potencia su voz, porque ya es una persona que se está defendiendo a sí mismo, ya no está defendiendo el interés público. Entonces el periodista ahí ve afectada su credibilidad, ¿no? Y entonces, de alguna forma, le cae al periodista una especie de container de desconfianza que afecta si los otros le van a creer. Entonces, se lo lleva al barro a los periodistas. Esto es lo que están haciendo en varias provincias también. A mí me parece que, cerrando ya mi participación, desde FOPEA y agradeciendo esta lucha jurídica que se hizo con mucha pericia, gracias además al apoyo que Daniel Santoro recibe a nivel nacional e internacional, donde en América Latina es uno de los principales periodistas de investigación, uno de los periodistas más premiados además y más reconocidos. A mí me parece que lo que más me preocupa ahora en el futuro es que los jueces que criminalizan al periodismo parece que les va mejor en la carrera judicial, y entonces ya no es solo el caso de un fallo concreto, sino que podríamos tener una especie de generalización o mayor tendencia a que algunos jueces o algún sector del Poder Judicial empiece a generar
a seguir de alguna forma esta forma de actuar y de criminalizar el periodismo. Por eso esperamos que este fallo sea una barrera y que sirva para defender a los periodistas tanto a nivel nacional como en el resto de las provincias argentinas, ¿no? Así que, bueno, agradeciéndoles nuevamente, especialmente a Manuel, la realización de esta jornada, de este panel, acá yo dejaría para después seguir hablando si es necesario. Muchas gracias, Fernando. Bueno, me toca a mí ahora exponer. Mi nombre es Manuel García Mancilla, soy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Bueno, es un honor para mí compartir esta conferencia con personas tan destacadas en el ámbito del periodismo, la academia y el derecho, y especialmente poder conversar sobre un tema que es vital, un tema tan importante como es el de la libertad de prensa y la indispensable protección del secreto de las fuentes de información periodística que nuestra Constitución reconoce de forma clara y contundente. Antes de analizar la cuestión, quiero hacer dos aclaraciones previas. La primera es que la opinión que voy a expresar es a título estrictamente individual. No estoy aquí en representación de ninguna de las instituciones con las que tengo relación. Y la segunda es que la opinión que voy a dar es a partir de una perspectiva estrictamente jurídica. Bien, en todo aquello que se refiere a la libertad de expresión y a una de sus manifestaciones más importantes, como lo es la libertad de prensa, nuestra Constitución siguió originariamente el modelo constitucional de los Estados Unidos. Así fue que, inspirados en la primera enmienda de la Constitución sancionada en Filadelfia en 1787, los artículos 14 y 32 de nuestra Constitución reconocieron, primero en 1853, el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa, y luego en 1860 la prohibición al Congreso Federal de dictar leyes que afectaran la libertad de imprenta. En Estados Unidos se considera a James Madison como el padre de la Constitución Federal estadounidense. ¿Y cuál era su pensamiento sobre la libertad de prensa? En una carta que escribió en 1822, Madison afirmaba, y cito, que un gobierno popular sin información pública o sin los medios para obtenerla no es otra cosa que el prólogo de una farsa o una tragedia, o tal vez de ambas. Fin de la cita. Madison tenía razón. Siguiendo esa premisa madisoniana y partiendo de la base de considerar que la república es uno de los fundamentos esenciales de la argentinidad, el convencional Antonio María Hernández, que nos acompaña en este panel, propuso en la reforma de 1994 incluir un complemento adicional a la fuerte protección que nuestra Constitución ya brindaba a la libertad de prensa. Me refiero, tal como recordaron los doctores, el doctor de Núñez y el profesor Ruiz, concretamente a la protección del secreto de las fuentes de información periodística. En esa oportunidad, durante la reforma de 1994, como fundamento de la propuesta de proteger el secreto de fuentes, el convencional Hernández citó, entre otros antecedentes, el voto del juez Hugo Black de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso New York Times versus United States de 1971, el famoso caso de los papeles del Pentágono. Allí el juez Black dijo, y cito, la prensa está para servir a los gobernados, no a los gobiernos. Se la protege para que pueda desnudar los secretos del gobierno e informar al pueblo. Solo una prensa libre y sin restricciones puede exponer las imposturas del gobierno. Fin de la cita. Esta referencia al voto del juez Black es relevante por dos motivos. Por un lado, el propio convencional constituyente Hernández, como miembro informante del artículo 43 de la Constitución, reconoció en 1994 que la idea de la protección constitucional del secreto de fuentes es, precisamente, garantizar un marco para que el periodismo pueda escudriñar en todos los asuntos de gobierno. Por el otro, la referencia a este voto en particular, en el caso de los papeles del Pentágono, implica el haber adoptado el criterio más amplio reconocido en los Estados Unidos en relación con la protección del derecho a la búsqueda y recepción de todo tipo de información de gobierno, aun aquella que pueda ser considerada como clasificada o secreta. Esto es importante aclararlo porque se trata de un punto en el que nuestro sistema constitucional, paradójicamente, es distinto al de los Estados Unidos. A pesar de la fuerte protección que el sistema constitucional estadounidense brinda al periodismo, al año siguiente del caso de los papeles del Pentágono, en 1972,
en el caso Brandsburg v. Hayes, una controvertida decisión tomada por un escaso margen de 5 votos contra 4 en el medio del escándalo conocido como Watergate, la Corte estadounidense sostuvo que a nivel federal los periodistas no tienen privilegio especial que los ampare y les permita mantener en secreto sus fuentes frente a un requerimiento judicial en el marco de una investigación penal. Por eso, a partir de la reforma de 1994, nuestra Constitución resguarda un aspecto fundamental de la libertad de prensa que no existe a nivel federal en los Estados Unidos. Así es que nuestro sistema constitucional protege a la libertad de prensa aún de forma más fuerte y contundente que en los Estados Unidos. Además de la protección de los artículos 14 y 32 a los que ya me referí, el artículo 43, párrafo tercero de nuestra Constitución Federal establece de forma categórica que, y cito, no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Fin de la cita. Sin embargo, tal como se mencionara, y lo denuncié recién en la exposición de Fernando Ruiz, y tal como lo denunciara el propio Antonio en un luminoso artículo publicado en La Nación el año pasado, es francamente sorprendente que esta garantía tan importante no haya sido tenido en cuenta ni se haya respetado en varios procesos judiciales en que se involucró a periodistas como Carlos Pañi, Roberto García, Marcelo Bonelli, Joaquín Morales Solá y también Daniel Santoro. A pesar de esta garantía constitucional tan clara en favor del periodismo, hubo jueces federales que, por ejemplo, en el caso de los periodistas Pañi y García, los mantuvieron procesados durante varios años por graves delitos como son la violación de secretos de Estado o el encubrimiento agravado de violación de secretos de Estado por el solo hecho de haber leído emails de funcionarios públicos filtrados por una de sus fuentes. Es decir, que se los persiguió penalmente por haber hecho su trabajo de periodistas. Lo propio ocurrió con Daniel Santoro en el caso que dio origen a la sentencia que motiva esta conferencia, como bien explicó el doctor de Núñez. Esta verdadera anomalía no puede ser imputada a las normas constitucionales en sí mismo, sino a los funcionarios encargados de respetarlas, en especial a los jueces. Hasta hoy no se habían tomado el artículo 43 con la seriedad que se merece. Dado que la Constitución Nacional brinda una mayor protección a la libertad de prensa, resultaba un contrasentido que nuestros jueces aplicaran un criterio menos favorable que el que existe en Estados Unidos en casos de persecución penal al periodismo. Nuestra jurisprudencia debía reflejar lógicamente esa diferencia y reconocer una protección más fuerte que la que tiene la prensa estadounidense, pero no era así. Por eso es que es tan importante el reciente fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata en el caso Santoro, que fija un estándar de revisión judicial que se toma en serio la Constitución Nacional en casos de denuncias penales contra periodistas. En particular, el voto del juez Eduardo Pablo Jiménez advierte correctamente que los jueces tienen que tener una mirada extremadamente cuidadosa para impedir que una resolución judicial se convierta de forma directa o indirecta en un desconocimiento de la libertad de prensa y se sancionen prácticas que se presentan en la relación de un periodista con su fuente de información, particularmente en el caso del periodismo de investigación. Ese voto destaca, con razón, la especial exigencia de preservar la libertad de prensa y de evitar al máximo la intrusión del sistema penal en la relación entre el periodista y su fuente. El juez Jiménez propone correctamente que los jueces apliquen un escrutinio riguroso que permita el tratamiento de denuncias penales contra periodistas que se manejan utilizando fuentes en su ámbito de investigación profesional. Ese test impone a los jueces analizar cuidadosamente esas denuncias con particular prudencia, resguardando celosamente el derecho constitucional de los periodistas a informar y aclarando que la libertad de prensa, expresión e investigación debe ser defendida y preservada, salvo que se acredite un interés de peso tal que permita abrir la pesada puerta de la fortaleza constitucional que protege la libertad de prensa. Hay un punto adicional que quiero recordar y que no está previsto en el fallo Santoro, y es el rol indispensable que tiene el periodismo de investigación para exponer la corrupción en los distintos niveles de gobierno. El artículo 36 de la Constitución Nacional, del cual Antonio Hernández también fue el miembro informante durante la reforma de 1994, establece concretamente que, y cito, atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Fin de la cita. El rol del periodismo de investigación, en ese sentido, no solo tiene una dimensión relevante desde la perspectiva de la información que puede divulgar sobre temas de interés público,
Por supuesto, es importantísimo que la población pueda acceder a esa información para controlar a sus gobernantes a la hora de votar. Pero me refiero al rol adicional, trascendente, que ese periodismo de investigación cumple como parte de la protección del sistema democrático, que conforme lo prevé el artículo 36 de la Constitución, se ve afectado directamente por los casos de corrupción. Desde esa perspectiva constitucional, el rol del periodismo de investigación es indispensable para exponer esos casos de enriquecimiento ilícito y ayudar así a la propia protección del sistema democrático. Lo propio ocurre con los jueces que investigan esos casos de corrupción. Termino. La decisión tomada por la Cámara Federal de Mar del Plata en el caso Santoro es un hito en la protección judicial de la libertad de prensa en general y del secreto de fuentes de información periodística en particular. Desde la perspectiva constitucional es imperativo que este criterio jurisprudencial se consolide y que los jueces federales en nuestro país lo profundicen y desalienten así la inadmisible persecución penal a periodistas por el solo hecho de cumplir con su trabajo profesional. De esta forma, los jueces federales, si hacen esto, no harían otra cosa que cumplir con lo que la Constitución manda de forma clara, precisa y contundente desde los orígenes mismos de nuestro país. Bajo nuestro sistema constitucional, la prensa es libre y no se puede perseguir penalmente a un periodista por el delito que cometa su fuente de información. Tampoco se lo puede obligar a revelar la identidad de su fuente, sin importar si la información provista por esa fuente es secreta, ni la forma en la que esa información se obtuvo. Bajo nuestro sistema constitucional, los periodistas no son responsables por los eventuales delitos que cometan sus fuentes. Nada más. Bueno, Antonio, ahora te voy a ceder la palabra, lo voy a presentar. El doctor Antonio María Hernández es profesor titular plenario de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y Postdoctoral Senior Fellow de la State University of New York at Buffalo Law School. Fue convencional constituyente de la Nación en 1994 y vicepresidente de la Comisión Redactora. Es el autor de la incorporación del secreto de las fuentes de información periodística. Antonio, antes de cederte la palabra, le quiero recordar a los participantes que pueden presentar sus preguntas a través del Q&A. Adelante, Antonio. Muchas gracias por esta presentación, distinguido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Muchas felicitaciones por su importante iniciativa junto al profesor Fernando Ruiz de FOPEA en representación de los periodistas argentinos. En efecto, no podía dejar de ser analizado este fallo reciente de la Cámara Federal de Mar del Plata de los doctores Jiménez y Taza, que tal como acaba de decirlo el señor decano, constituye un verdadero hito en la jurisprudencia de nuestro país en la materia. Y como veremos a lo largo de mi exposición, esperemos que esto signifique ya un cambio rotundo en relación a lo que había sido lo que se observaba en la jurisprudencia anterior en esta materia. Quiero expresar que me presenté el 11 de diciembre del año pasado, hace exactamente un año antes de cuando salió el fallo como amicus curiae, en virtud de los títulos que ha mencionado el decano, y atento que en nuestro derecho público afortunadamente se está difundiendo la idea de lo que se llama la presentación como amigos del tribunal, que es una institución democrática muy importante, difundida en el derecho comparado y que apunta a que los jueces puedan tener un apoyo técnico de distintos especialistas sin interés en la causa. Lo hice además como ex constituyente de la Nación y porque advierto desde hace años que uno de los problemas más serios que tiene la Argentina es la débil cultura constitucional y de la legalidad que nos lleva precisamente a situaciones como esta. En efecto, la primera de las afirmaciones que hago en el escrito admitido
por el tribunal como amicus curiae, es que en Argentina se advierte una profunda discordancia entre lo que establece la Constitución Nacional y la jurisprudencia que nosotros veníamos observando en esta materia del secreto de las fuentes de información periodística. Para llegar a esta conclusión, lo que hago en el escrito es un análisis detenido de cómo Argentina ha pasado a ser en el derecho comparado mundial uno de los países que más garantiza con mayor claridad, con mayor firmeza a nivel constitucional el secreto de las fuentes de información periodística. Para ello hago un análisis que arranca desde los momentos liminares de la nacionalidad argentina, hago una referencia inicial al primer periodista y al primer constitucionalista argentino, Mariano Moreno, una de cuyas solas frases explica su extraordinaria inteligencia y su decisión política de que nosotros fuésemos una democracia republicana, porque él decía con toda claridad que prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Por eso no sería extraño que en las páginas de la Gaceta difundiese este ideario republicano. Muchos años después, el programa de Mayo se va a llevar adelante con la Constitución de 1853. Ahí van a aparecer dos artículos muy importantes, el artículo 1 sobre sistema republicano, el artículo 14 sobre prohibición de la censura previa, pero va a ser con la reforma de 1860 donde se va a incorporar en el artículo 32 aquella norma que correspondía, o sea, la prohibición del avance sobre la libertad de prensa, que correspondía precisamente a la primera enmienda obra del padre del constitucionalismo norteamericano, James Madison, que la incorporó como primera de las enmiendas en 1791 y que origina a lo largo del tiempo una jurisprudencia verdaderamente notable en los Estados Unidos, a la cual después me voy a referir. Pero quiero decir, para conocer bien, aunque ya adelantó algo al respecto García Mansilla, que cuando como miembro de la Cámara de Representantes Madison hace un dictamen en relación a la ley de extranjería y sedición en 1800, es verdaderamente notable cómo caracteriza a la libertad de prensa como verdadera salvaguarda de las otras libertades constitucionales, con una característica muy especial. Se trata de una facultad que el pueblo no ha concedido al gobierno, por tanto pertenece al pueblo y en consecuencia el gobierno no puede intervenir en esta materia. Este criterio de interpretación constitucional es verdaderamente trascendente, pero ya vamos a ver que estas bases constitucionales argentinas, que ya eran muy importantes en la materia, encuentran una modernización verdaderamente notable en la gran reforma constitucional de 1994, fundamentalmente en dos aspectos. En primer lugar, por la incorporación en el artículo 43 de mi autoría del secreto de las fuentes de información periodística, es la cuarta garantía del artículo 43, junto al amparo al habeas corpus y al habeas data, y donde, como lo dije tanto en la comisión redactora como después el 12 de agosto en la sesión plenaria, palabras, algunas de ellas citadas por el propio fallo de los camaristas Jiménez y Taza de Mar del Plata, hago referencia al valor estratégico que tiene la libertad de prensa y el secreto de las fuentes de información periodística. Hago esa referencia a la opinión del juez Black, cito otras doctrinas y, en definitiva, lo que digo es que era muy necesario complementar la libertad de prensa con esta garantía específica de los periodistas, que como ustedes saben es un derecho subjetivo público
que pueden utilizar incluso contra el propio medio de prensa, además de otro tipo de personas. Y después, bueno, se abre un debate importante sobre si esta garantía es absoluta o es relativa. Hago todo el análisis doctrinario y luego de eso me detengo en decir también que había ya un precedente constitucional. Era el artículo 51 de la Constitución de Córdoba. También trabajé en ese tema porque integré esa convención constituyente en su comisión de redacción y además como diputado de la Nación había tratado de introducir el secreto de las fuentes mediante la modificación del Código de Procedimientos Penales con 2 proyectos que obviamente no fueron sancionados, pero en cambio sí tuve éxito en la convención constituyente, fui apoyado en la comisión de redacción por parte de los convencionales Maqueda, García Lema, Corach, así que en definitiva, por eso pudimos ir a la sesión plenaria donde fue en definitiva aprobada esta norma constitucional. Pero inmediatamente después señalé el otro aspecto que es clave para ver cómo la Argentina está en la avanzada en la protección constitucional del periodismo como libertad estratégica del sistema republicano y democrático. Y se trata del artículo 75, inciso 22, que reconoce jerarquía internacional a 11 tratados internacionales de derechos humanos. Pero especialmente hay que detenerse en la Convención Americana de Derechos Humanos, que en los artículos 13 y 14 se refieren a libertad de expresión y libertad de prensa. Y precisamente ya vamos a ver que por la violación de los artículos 43 y artículo 13 de la Convención Americana, sostuve que había inconstitucionalidad en el accionar, en el procesamiento que había hecho el doctor Ramos Padilla. Fíjense que lo dije en el Amicus Curiae, que había violaciones constitucionales en esa resolución judicial, primero por la solicitud del periodista de los registros de sus llamadas telefónicas. Segundo, por las graves advertencias formuladas en relación al ejercicio de su profesión. Y en tercer lugar, por el pedido de intervención de la Comisión Provincial de la Memoria para que observe si hubo presión psicológica por su tarea periodística. Dije además, la sentencia no respeta ni la letra ni el espíritu de los artículos constitucionales, tampoco los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema en la materia, ni los estándares internacionales de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después decía, es menester consolidar una adecuada jurisprudencia con estricto escrutinio de la constitucionalidad de cualquier medida que pueda afectar la libertad de prensa. Lo contrario, consolidará el riesgo de una autocensura periodística que nos alejará del robusto debate y deliberación pública que necesita nuestra democracia. Pero claro, terminaba señalando inmediatamente esta contradicción entre lo que significa la consagración constitucional de la libertad de prensa, con el secreto de las fuentes incluida, después de la reforma del 94, con lo que era nuestra jurisprudencia. Y fíjense que ya adelantó esta cuestión el doctor García Mansilla, porque sorprende cómo en Argentina los periodistas de investigación más importantes han tenido todos procesos penales, es decir, los jueces federales destinados a investigar penalmente a periodistas. Es decir, acá se investigan no los hechos de corrupción, sino a los periodistas. Es una cosa verdaderamente sorprendente. De ahí, claro, las imputaciones penales y los procesos que han sufrido periodistas recién mencionados, a los que hay que agregar otros, ¿no? Por ejemplo, como Jorge Lanata, como Morales Solá, pero por si faltara algo, hay que hacer un análisis actual. El año pasado, una Cámara Federal de Casación, integrada por los doctores Grubia y Bertuzzi, avanza nada menos que en una cuestión penal en contra nuevamente de Gerardo Tato Young, es decir, frente a lo que había sido el sobreseimiento dictado por el juez federal Casanelo. Por si faltara algo, ahora le está ocurriendo esto mismo a Diego Cabot,
que es un periodista importantísimo porque es el que ha llevado adelante la investigación de la causa de corrupción más importante de toda la historia argentina, que incuestionablemente es la causa de los cuadernos. Así que resultaba muy evidente que había un contraste entre lo que decía la Constitución y lo que se observaba en la jurisprudencia. En este marco conceptual es importantísimo también hacer una referencia al valor de la libertad de prensa, ya lo adelantó también García Mansilla. Quiero decir que en el Amicus Curiae hago una cita en particular de Norberto Bobbio. Él tiene una obra muy importante, Gran Pensador, El futuro de la democracia, y ahí se refiere a una de las promesas incumplidas, que es, obviamente, claro, el secreto que existe entre las cuestiones de Estado. Y ahí Bobbio es cuando discurre filosófica y políticamente sobre la importancia extraordinaria que tiene la prensa precisamente para que el pueblo pueda conocer la verdad de los hechos públicos y obviamente investigar todas estas causas que nos alejan de lo que significa una plena vigencia de la democracia. Así que en este marco es donde hay que destacar decididamente como un hito notable en la jurisprudencia argentina en materia de libertad de prensa y de secretos de información periodística, el fallo de los camaristas federales de Mar del Plata. Quiero mencionar algunas de sus fundamentaciones que son muy claras, que son muy categóricas y que constituyen un verdadero ejemplo para el resto de los jueces que tengan que intervenir en esta materia. Fíjense lo que dicen especialmente el doctor Jiménez, porque es el que tiene el primer voto, ¿no? Los magistrados no han sido investidos en sus cargos para juzgar la calidad o contenido de un trabajo periodístico, ni mucho menos para apostrofar acerca de la manera en que un periodista se vincula con su fuente. Fíjense que estas cuestiones, dicen los jueces, en todo caso, podrán ser sujetas a un juicio ético o de credibilidad de su trabajo, que incumbe a la sociedad que consume su producto periodístico y no a los jueces, siempre, claro está, que no se esté frente a la comisión de un delito. Acá hacen referencia a ese test de escrutinio riguroso, efectuando un test de balance y señalando que la libertad de expresión e investigación periodística debe ser defendida si no se acredita en la causa un interés de peso suficiente que permita abrir esa puerta a la que se refería también recién el doctor García Mansilla. Y después es donde claramente expresan: esta protección privilegiada debe prevalecer, o sea, la del secreto y la libertad de prensa, sin perjuicio de cuán ilegales se presuman las fuentes de la información obtenida o qué importante fue la intrusión que ella envuelve en los ámbitos de privacidad. Así que, en definitiva, cuando uno observa la distancia de la jurisprudencia de la Corte norteamericana, que ha sido muy bien estudiada por el doctor Manuel García Mansilla, en un trabajo que se llama Secretos de Estado versus Libertad de Prensa, y donde pone de relieve cómo la Corte Suprema norteamericana, es decir, de ninguna manera posibilita que los periodistas sean investigados, cualquiera sea la forma en que hayan conseguido la información, y aún tratándose de secretos de Estado vinculados nada menos que a la defensa nacional, como fueron casos tan importantes que él cita como Chicago Tribune versus United States, en referencia al Código Secreto japonés de 1942, la causa antes citada New York Times versus United States, de papeles del Pentágono de Vietnam, nada menos, 1971, y es muy importante el caso Barnicki versus Bopper en 2001, donde la Corte sostuvo que un periodista no puede ser perseguido penalmente por la difusión de información de interés público, aun cuando la misma haya sido conseguida ilegalmente por un tercero. En este marco, en esta situación particular que vive la Argentina, con los graves problemas que nosotros tenemos para el pleno funcionamiento de la democracia del sistema y del sistema republicano y federal,
cuando ya recién Fernando Ruiz ha hecho referencia a los problemas que tiene el periodismo de investigación simplemente por defender la Constitución y por denunciar hechos de corrupción, aspecto que se da en varias provincias argentinas y no solo a nivel federal. Es muy importante tener presente otro aspecto de la reforma del 94 recién señalado: vincular la libertad de prensa con un tema central, que es la lucha contra la corrupción. No hay ninguna duda que la democracia se asienta sobre bases espirituales y morales, y la lucha contra la corrupción, consagrada como verdadera política de Estado en el artículo 36, que eleva a delito constitucional el enriquecimiento ilícito, obviamente, además complementado con 2 tratados internacionales de lucha contra la corrupción, uno de Naciones Unidas y otro a nivel americano, nos indican claramente el reconocimiento que nosotros tenemos que hacer a periodistas, en particular como Daniel Santoro, que es el periodista de investigación más premiado de la Argentina, que es un hombre serio y capaz y que en definitiva junto a otros periodistas han cumplido un rol relevante en la defensa del sistema democrático y republicano argentino, en particular jugándose con todas sus convicciones para defender su profesión, para cuidar la ética periodística y para defender la Constitución nacional. No puedo terminar esta intervención sin dejar de señalar también la calidad de la defensa penal que llevó adelante el doctor Mauricio de Núñez, y vuelvo a señalar cómo, más allá de todas las circunstancias y vicisitudes que nosotros tenemos, acá ha habido 2 jueces, que son Eduardo Pablo Jiménez y Alejandro Taza, que han cumplido con su deber constitucional, que, como lo decía Joaquín B. González, significa hacer realidad todas las declaraciones y derechos y garantías de la Constitución Nacional, evitando cualquier subterfugio interpretativo. Esa es la misión, la del control de constitucionalidad que deben ejercer los jueces, y nosotros tenemos que señalar la importancia de este fallo, difundirlo, sabiendo que este es un momento muy especial para la democracia en América Latina y en el mundo, y que la libertad de prensa tiene que ser asegurada porque es consustancial para la vigencia de la misma. Nada más. Muchas gracias, Antonio, por una defensa tan elocuente de nuestra Constitución como solés hacer. Y gracias por respetar el tiempo también. Muchísimas gracias. Daniel Santoro, si querés decir algunas palabras, estás cordialmente invitado. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta videoconferencia. Muchas gracias a la Universidad Austral por esta invitación a esto que ahora a mí me asombra, se va a llamar el fallo Santoro. Yo quiero ser muy breve nada más y decir, bueno, que han sido los peores 2 años de mi carrera profesional, porque he estado procesado injustamente, embargado en 3 millones de pesos, con prohibición de salir del país, con una espada de Damocles de cabeza, donde, como bien contó recién Mauricio, me podían meter preso en cualquier momento. Yo quiero extender mi agradecimiento a Mauricio y también a Guido Ciarreta, que durante estos 2 años hemos viajado muchísimo hasta Dolores. Los sándwiches de la cafetería del ACA y en el cruce de la Ruta 2 son un clásico entre nosotros, así que estoy profundamente agradecido con ellos, con Antonio, con Andrés Gil Domínguez, con Marta Nercellas, que también acompañó el amicus de FOPEA y de Defensa Medial con sede en Londres, obviamente mis compañeros de Clarín, de FOPEA, bueno, desde Fernando hasta el anterior presidente Néstor Esclausura, que me apoyaron a ciegas, ¿no? También Daniel Sapsay presentó un amicus que no se tuvo en cuenta por una cuestión de tiempos procesales, pero creo que fue muy apoyo, muy importante. Yo le quiero destacar nada menos que
ahora estamos en un momento de alivio, pero mi procesamiento creó un efecto de autocensura en el periodismo argentino. Basta solamente comparar la cantidad de notas sobre casos de corrupción que había antes de diciembre del 2019 y las que hay ahora. Basta comparar la cantidad de periodistas que cubrían los casos de corrupción antes de diciembre de 2019 y los de ahora. Ahora los contamos solamente con los dedos de la mano, ¿no? Entonces yo creo que el fallo de la Cámara Federal de La Plata nos permite atrevernos a seguir investigando y aportar nuestro granito de arena a favor de la transparencia del Estado, que es de todos los ciudadanos, y las reacciones que ha provocado el fallo de la Cámara Federal en aquellos periodistas que me querían ver presos y que obviamente cada uno tiene el derecho de ejercer el periodismo como quiere, pero que empezaron a criticar a la justicia liberal, ¿no? Y yo me acuerdo de cuando se avalaba en los 70 de la justicia liberal, de la república liberal, ¿no? Y que entonces había que ejercer la violencia para destruir a esa república liberal, a esa justicia liberal, y cómo terminamos con la violencia de los 70, con la dictadura militar, con los delitos de lesa humanidad y demás. Entonces yo lo que invito a los panelistas y a todos aquellos que nos están escuchando a tomar la fuerza que tiene Antonio María Hernández para enamorar a los jóvenes de que en nuestro trabajo de periodistas, nuestro trabajo de ciudadanos, de abogados, de jueces y fiscales, es buscar una mayor justicia social, pero sin bajar las banderas de la República y de la justicia. Yo creo que ahí está el tema, volver a enamorarnos de estas cosas, que no es una verdad de perogrullo, que en casos como el mío se muestra que son claves y que no hay que olvidarlos ahora en función de los compromisos políticos que uno puede tener. Así que lo mío es solamente un profundo agradecimiento a todos los que me apoyaron a ciegas, sobre todo cuando empezó todo esto, que fue una maniobra con el operativo PUF y que no sabíamos dónde estaban parados. Entonces, muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Daniel, por la participación. Tenemos un par de preguntas para formular. Las voy a ir haciendo. Un segundito, por favor. Para Fernando Ruiz, preguntan respecto de una mención de caso de persecución a periodistas en las provincias argentinas. Citaste, Fernando, a la provincia de Tucumán. Piden si es posible que comentes la situación de Irene Benito. Sí, lo puse recién en el chat. Es una periodista de investigación muy destacada que investigó las relaciones entre determinados sectores de la justicia penal y el poder político, y después recibió una denuncia por, creo que era coacción y atentado a la autoridad, y está ahora en un serio proceso judicial. Y lo estamos siguiendo muy en detalle. Muchas gracias, Fernando. Pregunta para el doctor Mauricio de Núñez. Si pueden indicar el papel que jugaron las ONG de libertad de expresión y libertad de prensa en este fallo de la Cámara de Mar del Plata. Creo que la pregunta apunta a cuán importantes fueron las presentaciones de amigos del tribunal y ONG que apoyaron la causa. Yo creo que sin duda fue importante porque el desarrollo del aspecto constitucional que vuelca el fallo en orden a la libertad de prensa, a la reivindicación del artículo 43 de la Constitución, creo que ha sido muy importante. Creo que es un tema del cual ha colaborado en poner las cosas en su lugar, y todos los intervinientes en su calidad de amicus o de ONG son altamente calificados y no han dudado jamás de
del propio Santoro, por supuesto, y de los justos de esta causa. Por lo tanto, los argumentos que se han volcado en las distintas amicus fueron recogidos y reafirmados en el fallo. Por eso, cuando empecé diciendo que este va a ser el fallo Santoro, es que es tan rico en conceptos que va a ser recogido sin ninguna duda por de acá a futuro en muchas ocasiones. Muchas gracias, Mauricio. Hay una pregunta relativa a qué ocurre en Estados Unidos, y la pregunta es el que en Estados Unidos se le requiera exponer sus fuentes a los periodistas. Preguntan si puede guardar relación directa o indirecta con los casos de difamación o libelo en que organismos o medios informativos estén involucrados. ¿Querés responder la pregunta, Antonio, o querés que la responda yo? Tenés el micrófono muteado. A mí me parece que tenés que responder la voz. Bárbaro. Has hecho un estudio tan importante. No hay problema. No, en Estados Unidos el tema es así. Los periodistas no tienen ese privilegio que tenemos nosotros a nivel federal en la Constitución respecto a la protección de las fuentes de información. Y lo que ocurre es, si ustedes ven en las películas, los jueces tienen un poder para ordenar a las partes a que hagan algo, y si le desobedecen al juez, el juez lo puede mandar preso. Se llama, por digamos, desobediencia, contempt to the court. Entonces, ha ocurrido en los Estados Unidos, por ejemplo, que periodistas, en un caso, por ejemplo, en el que se había revelado la identidad de un agente de la Central de Inteligencia de la CIA, en una nota, la periodista Valerie Palmer la citaron al juzgado y le pidieron que identifique quién era su fuente, que había permitido la publicación del nombre de un agente de inteligencia. La periodista se negó a dar esa información y por el desacato, digamos, por no haber cumplido con la orden judicial, la mandaron presa, y estuvo presa durante varios días, simplemente por no acatar la orden judicial. No tiene nada que ver, no hay una relación directa con temas de difamación, sino simplemente, a pesar de que los 50 estados tienen protección a las fuentes para los periodistas, a nivel federal eso no existe. Preguntan acá si se puede difundir el Zoom. Sí, por supuesto, y de hecho se va a grabar. Preguntan acá respecto al juez Padilla, dado que atropelló la Constitución, si no hay alguna autoridad o ley que lo juzgue. Bueno, en esos casos, digamos, eventualmente se puede hacer una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y que analicen su comportamiento. Luego hay una pregunta para el doctor Hernández. Después de celebrar la intervención... No, es el mismo tema, perdón. Acá hay una pregunta para Daniel y eventualmente también para Fernando. En Estados Unidos, yo la voy a reformular un poco. En Estados Unidos, dentro de lo que es la doctrina de la libertad de expresión, hay un efecto que los jueces tienen muy en cuenta, que se llama el chilling effect, o el efecto inhibitorio, el efecto congelante, que alguna referencia hace el juez Jiménez en su voto en el fallo Santoro. Y la pregunta es, ¿cuánto influye en un periodista el hecho de saber que puede estar sujeto a futuros juicios, a futuras presiones, por lo que es denuncias penales, y sobre todo si la justicia no hace, digamos, no cumple con la Constitución? ¿Cómo se siente un periodista que investiga al poder si los jueces no cumplen con con la manda constitucional? Bueno, es una muy buena pregunta que nos están haciendo. Después... Ahí, Daniel, se corta un poco la transmisión. Ahí está, me parece. Bueno, entonces le doy la palabra que conteste Fernando mientras yo recupero la imagen. Por favor, Fernando, seguimos. Ahí se te escucha perfecto.
Bueno, perfecto, perfecto. No, que cuando fundamos FOPEA en el año 2003, Fernando, yo y otros colegas más, nunca creí que iba a servirme a mí como escudo protector, ¿no? Yo creo que los periodistas tenemos que, a través de FOPEA aprendimos a crear de defensa de los periodistas, de ataque a los periodistas, que ahora tiene unas conexiones internacionales muy importantes con el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York. Y entonces, que tenemos que llevarlo a las provincias, porque obviamente lo que pasa con nuestra colega de Tucumán es mucho más grave de lo que me pasa a mí, que soy una figura reconocida aquí en la capital federal, ¿no? Y yo tuve la suerte, obviamente, que el DERO me respaldara, porque todo esto tiene, los juicios penales tienen unos costos muy altos, que no los puede afrontar un periodista. Entonces, yo creo que esa es una tarea que tenemos que ampliar dentro de FOPEA. Y bueno, y ahora le paso la palabra al presidente de FOPEA. Sí, como dice Daniel, se necesita una estrategia integral de defensa del periodismo, una de las cuales es la dimensión jurídica. Pero también hay una estrategia necesaria de defensa en redes sociales. Hay que entender también que el proceso judicial que se le inicia a un periodista de investigación después es amplificado por parte del sistema de medios de una forma muy cruel, y entonces el proceso finalmente termina siendo la materia para poder desde ahí amplificar lo que se busca en el fondo, que es la demolición de la reputación, ¿no? Es terminar con la credibilidad de un periodista. Así que desde FOPEA lo que estamos tratando es de generar una estrategia multidimensional de defensa de la profesión. Pero, por supuesto, lo central hoy, y que este año nos ha dado una buena noticia sobre el final, es el fallo Santoro. Muchas gracias, Fernando. Hay una pregunta para el doctor Mauricio de Núñez sobre el caso. Preguntan cómo queda la situación de la asociación ilícita. Desde el punto de vista de la persona que hace la pregunta, se debilitó enormemente, pero quiere saber su opinión sobre el caso. El 20 de octubre se dictó un nuevo auto de procesamiento que alcanza a Daniel Santoro, donde se le imputa una asociación ilícita vinculándolo con tareas de inteligencia, con la ley de inteligencia. Nosotros hemos recurrido este aspecto. Esto está recién llegado a la Cámara Federal, por lo tanto todavía falta un derrotero, pero una lectura del fallo actual tira por tierra esta construcción, ya está adelantando de que eventualmente esta asociación ilícita, como está planteada, es inexistente, y esto confiamos de que va a ser una réplica, llegado el momento del análisis de la Cámara, del nuevo fallo. Concretamente, es un pronunciamiento jurisdiccional, tiene que seguir los pasos normales del recurso que se han planteado, pero en alguna medida hay, no digamos un adelanto de opinión estrictamente, porque no han tratado concretamente el aspecto recurrido, pero da una buena señal de cuál puede ser el camino respecto de esto. Muchas gracias, Mauricio. Hay una pregunta para Daniel Santoro, que es ¿cómo está hoy el periodismo de investigación en la Argentina y qué impacto pensás que puede tener este fallo en las empresas periodísticas para brindar su apoyo a los periodistas? Bueno, yo creo que ha tenido un impacto realmente muy positivo, porque no era un ataque a mi persona, sino que era un ataque al periodismo de investigación, ¿no? Con esta falsa teoría del lawfare que ha creado el kirchnerismo, ¿no? Ustedes saben, y vos, Manuel, lo sabés mejor que todos, que el término lawfare fue creado por un general de Estados Unidos. Correcto. Después de las batallas en Irak y en Afganistán, de parte de organismos de derechos humanos. El kirchnerismo ha vaciado eso y ha puesto la idea de un trípode donde D'Alessio representaba a la Embajada de Estados Unidos, obviamente falso, no tiene ninguna vinculación con la DEA, ni con la NSA, ni con otros grupos que existían
como dijo Horacio Berbisky falsamente y otros demás, Stornelli, que representaba el poder de Comodoro Pi persiguiendo, y yo que representaba un grupo hegemónico. Bueno, yo creo que ha quedado claramente, ni en la Cámara de Casación, en el fallo que avaló los arrepentidos, no habló de la UFEAR. La Corte, cuando avaló la condena del vicepresidente Vudú, no habló de la UFEAR. Y la Cámara Federal de Mar del Plata tampoco habló de la UFEAR. Así, yo creo que sí, sin lugar a duda, tiene un impacto muy positivo, y ahora tengo que seguir con nuestro trabajo. Yo no voy a ser el conde de Montecristo, no voy a buscar la venganza de nadie, pero sí voy a seguir buscando la verdad, porque el operativo PUF se hicieron cosas muy, pero muy sucias que no había visto yo en 40 años de ejercicio del periodismo. Muchas gracias, Daniel. Una pregunta para el doctor Antonio Hernández. Preguntan si este caso, en lo referente al secreto de las fuentes, llegara eventualmente a la Corte Suprema Federal, ¿cuál avisora usted que podría ser la respuesta de ese tribunal? Tenés que desmutearte, Antonio. En general se podría decir que la jurisprudencia de la Corte tiene algunos buenos antecedentes en la línea de defensa de la libertad de prensa, y eso se ve en las integraciones, en sucesivas integraciones que ha tenido la Corte Suprema. Yo cito eso también en el Amicus Curiae, de tal manera que en general yo creo que acá hay una buena jurisprudencia de la Corte, pero a la luz de lo que ha sido este fallo, y donde más allá de las apelaciones que pueda existir ante la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente de la propia Corte Suprema, yo descarto que este fallo va a ser confirmado, porque es muy difícil encontrar a nivel de jueces y de camaristas federales un fallo de tanta factura, de tanta fundamentación teórica, constitucional, y me parece que esto va a ser confirmado finalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que eso es como avisoro las cuestiones, y además porque en algunos casos no se olvide que en la Corte Suprema hay dos ex convencionales constituyentes, de tal manera que uno advierte en la jurisprudencia última de los últimos años en la lectura correcta de la Constitución, que tiene que basarse primero en la letra de la ley suprema, pero después inmediatamente en el análisis del espíritu de esa normativa, lo cual nos lleva directamente a ver cómo fueron los debates en la Convención Constituyente. Y cuando uno ve qué fue lo que ocurrió, tanto en la comisión de redacción como en el debate plenario, eso está en el diario de sesiones, es decir, la Corte no tiene otra manera de interpretar las cosas como a favor del secreto de las fuentes de información periodística, y por tanto terminar con esta jurisprudencia anterior, que ha sido realmente muy negativa, aunque también acabo de decirlo, es decir, todavía tenemos esa rémora en casos que acabo de citar concretamente, y uno de ellos, el actual, que compromete nada menos que a Diego Cabot, ¿no? Así que en definitiva, creo que la lucha por el derecho, como decía von Jering, es decir, no se acaba acá, particularmente en la Argentina. Hay que tener una idea muy clara de esto. Lo primero que hace un sistema autoritario es avanzar sobre la libertad de prensa. Nunca hay que olvidarse de esas palabras de otro padre fundador, que fue Thomas Jefferson, que dijo con toda claridad lo siguiente: en la opción entre un gobierno sin prensa o prensa sin gobierno, me inclino decididamente por la segunda opción. ¿Sí? Hay que tener ideas muy claras sobre qué clase de democracia constitucional tenemos nosotros, qué significa nuestro Estado de Derecho, y a eso es lo que tenemos que aferrarnos los argentinos. Quiero recordar también que profesores republicanos oportunamente se expidió con respecto al valor estratégico que tiene la libertad de prensa, así que yo reitero esto, y también ha sido muy bien recordado por el
doctor Mauricio de Núñez, que 3 constitucionalistas ya recordados, o sea, también el doctor Gil Domínguez y el doctor Daniel Sapsay, nos presentamos con una lectura coincidente, como lo acaba de hacer también con toda claridad el doctor Manuel García Mansilla, que es un destacado profesor de Derecho Constitucional también. Como que también, debo decirlo, no es casualidad ese fallo tan bien fundamentado del doctor Eduardo Pablo Jiménez, porque ustedes saben que es un destacado constitucionalista argentino con una obra también reconocida, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Dado la hora, damos lugar para 2 preguntas más. Una pregunta para Fernando, me parece, y que es, ¿qué pueden hacer los ciudadanos de a pie para ayudar en estos casos? Bueno, acá hay mucho trabajo porque tenemos que tratar de promover la conciencia que la libertad de expresión de los periodistas es un valor para los ciudadanos, no solo para los periodistas, ¿no? Entonces, ese trabajo de concientización es algo que desde FOPEA tratamos de hacer permanentemente, pero todavía nos falta mucho trabajo. Y hoy el valor de la libertad de expresión está muy acosado por distintos sectores políticos. Hace 2 días sacamos una declaración con las 4 organizaciones hermanas del Mercosur de FOPEA frente a la cumbre de presidentes, hablando y pidiendo el fin del acoso judicial de los periodistas, tanto en Brasil, especialmente en Brasil, en Paraguay y en Argentina, ¿no? Así que ahí todavía nos falta mucho más trabajo de concientización. Muchas gracias, Fernando. Bueno, casualmente la última pregunta, que está dirigida al doctor Hernández, creo que va un poco en la misma línea, y lo que pregunta es si no cree que es indispensable extremar los esfuerzos para concientizar a la sociedad acerca de la dimensión colectiva de la garantía del secreto de la fuente de información periodística. Yo creo que es muy importante esta observación, yo la voy a ampliar. Cuando presidí la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, logré la sanción de una ley del Congreso que establecía lo siguiente. Primero, el 1 de mayo es el Día de la Constitución Nacional. Segundo, el Consejo Federal de Educación tiene que tomar las medidas para que en todo el sistema educativo argentino se haga verdadera educación cívica y democrática. Cuando yo dirijo el estudio interdisciplinario sobre encuesta de cultura constitucional, el resultado obtenido es que la Argentina, por cierto, como lo decía Carlos Santiago Nino, es un país al margen de la ley. Cuando se pregunta eso, más del 80% de los entrevistados reconocen lo mismo. Cuando se hace el orden de lista de los violadores de la Constitución y de las leyes, aparecen los políticos, los policías, los funcionarios públicos, el resto de la gente, los jueces y los abogados. Cuando se pregunta por qué no se aplican bien las leyes y la Constitución en Argentina, la respuesta mayoritaria es esta: porque no funciona bien el Poder Judicial. En conclusión, nosotros, para tener una verdadera democracia republicana, necesitamos la educación para la misma. Nosotros necesitamos avanzar por todo el sistema educativo formal e informal, y acá aparece de nuevo el rol de la prensa, el rol educativo de la prensa, en la defensa de los principios constitucionales. Una Argentina tan dividida, que ha perdido el rumbo hace muchos años, necesita firmemente aferrarse a la Constitución Nacional. Y obviamente el valor de la educación cívica, democrática y popular, que fue lo que hizo enorme a la Argentina por lo menos hasta 1930, es lo que nosotros necesitamos ahora poner de nuevo en valor. La cuestión educativa, la educación cívica y democrática, la difusión de la Constitución, porque también les comento que el 73% de los entrevistados reconocía desconocer absolutamente la Constitución Nacional o desconocerla en grado muy alto. Ese desconocimiento de las constituciones provinciales llegaba al 87%, y la única carta orgánica municipal que hice medir, que fue la de mi ciudad, la de Córdoba, alcanzaba el desconocimiento al 94%.
Entonces, frente a la pregunta que acá se hacía, ¿qué hacen los ciudadanos? Lo primero que tienen que hacer los ciudadanos es conocer cuáles son sus derechos. ¿Dónde? En las diversas constituciones, la federal, las provinciales y también las cartas orgánicas municipales. Y luego de eso, con una verdadera educación cívica y democrática, ejercitar esos valores ciudadanos y de esa manera podemos superar la situación de decadencia institucional en que nosotros nos encontramos. De todas maneras, más allá de eso, yo celebro lo que ha ocurrido esta tarde. Yo felicito nuevamente a Fernando Ruiz de Fopea, al decano Manuel García Mansilla de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, porque hemos hecho un acto importante de docencia cívica al difundir las características de un fallo histórico, en el caso Santoro, sabiendo que este es el camino que tiene que recorrer la democracia argentina, nada más. Muchas gracias, Antonio. Bueno, termino agradeciendo también la presencia del doctor Mauricio de Núñez y de Daniel Santoro, que bueno, nos ilustraron con la exposición del caso y por supuesto con lo que es la vivencia desde el periodismo acerca del caso y la importancia de lo que es la protección de la Constitución Nacional. Bueno, nos mantenemos en contacto y ha sido